¿Cómo están? ¿Bien? A mí me prendieron la cámara, así que ahora estoy nervioso. Como verán o escucharán, mi voz está ahí, con lo justo, estoy llegando. Venía bien, la verdad que venía bien, pero ayer empezó a cambiar y hoy terminó de cambiar, tal vez mañana esté peor, así que agarramos justo para el mensaje. Pero gracias al Señor podemos compartir un tiempo juntos, abrir la Biblia juntos y, como se decía desde acá adelante hace un ratito, tener esta intención, ¿no? Este interés de escuchar el consejo de Dios, entender qué nos quiere decir Dios. Ojalá que cada vez que abramos la Biblia, sea acá juntos o en nuestra casa, sea con esta búsqueda. No solamente la curiosidad, que a veces la curiosidad es buena y nos lleva a buscar, investigar, meternos, pero no solo curiosidad, sino con el afán de entender qué nos quiere decir Dios a cada uno de nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias, si les parece, y vamos a leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Evangelio de Juan, capítulo 1. ¿Estamos bien? ¿O estamos confundidos? ¿Estamos bien? ¿O tenemos que leer en otro lado? ¿Qué nos toca hoy? ¿Qué vamos a leer? Pero vamos a leer, yo les dije, en el Evangelio de Juan. Así que vamos a leer primero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 1 al 18. Y después vamos a ir, quédense tranquilos, a Primera Juan. Acá es donde empiezan a preguntarse quién lo invitó, quién le dijo, se equivocó. Y después vamos a ir a Primera Juan. Yo les pido que presten atención. Voy a tratar de ir regulando con la garganta. Traten de prestar atención. Obviamente siempre tenemos que prestar atención, ¿no? Pero acá les pido un esfuerzo un poquito más. Tratar de atender a lo que Juan escribe en el capítulo 1 del Evangelio. Y luego cuando leamos la parte que nos toca hoy en la carta de Juan, a ver si encuentran puntos de similitud, puntos de referencia, cosas que vayan de la mano. Si no las encuentran, van a estar mal, así que presten atención y las van a encontrar. Leemos primero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 18. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre,
Él le ha dado a conocer. Y ahora vamos a la primera carta de Juan, también en el capítulo 1, y leemos todo el capítulo, que es lo que nos corresponde ver hoy en este estudio ordenado, sistemático que están haciendo ustedes de estas cartas universales. Dice 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hasta acá nomás con la lectura. ¿Encontraron puntos de referencia, puntos de comparación, similitudes entre el Evangelio de Juan y la primera carta? ¿Alguna palabra? Verbo, dicen acá. Luz, dicen por allá. ¿Alguna más? Principio. Vida. Muy bien, están todos aprobados. No sé si hicieron una introducción, no lo pregunté, pero digo dos cositas nada más sobre la carta. Y después nos metemos con el texto. En nuestras Biblias está bien claro quién es el autor de la carta, ¿no? De hecho, así la mencionamos cuando la fuimos a leer. Primera epístola universal de San Juan Apóstol. Y en la línea conservadora de estudiantes de la palabra, en general no hay demasiada discusión. Después surgen discusiones de líneas liberales y otras líneas, digamos, doctrinales o de pensamiento, de estudio bíblico. Pero desde mucho tiempo atrás en la historia de la Iglesia, muy al principio, fue identificada esta carta como proveniente de Juan, el hermano de Jacobo, el discípulo del Señor Jesús. El mismo autor del Evangelio según Juan que acabamos de leer. El tema es que ni el Evangelio de Juan, ni primera Juan, ni segunda Juan, ni tercera Juan dicen que son de Juan. Entonces, ahí es donde empiezan las discusiones entre algunos de los estudiosos. Pero para la primera iglesia, para los padres de la iglesia, no había demasiada discusión. Estaba muy clara la autoría. Después estaba la discusión de qué era este escrito que tenían por delante, primera Juan. Nosotros la tenemos identificada como si fuera una carta, una epístola, de las cuales tenemos unas cuantas. Ustedes vienen estudiando, ¿no? Otras cartas de distintos autores en el Nuevo Testamento, las cartas, pero la característica de esta carta es que no parece una carta. Entonces, ahí es donde empiezan las discusiones, si es una carta o no lo es. No aparece el remitente, no aparece el destinatario. Hay elementos que eran típicos de la correspondencia de la época que no lo tienen. Pero la mayoría de la línea conservadora coincide en que ciertos
elementos sí permiten decir, es una carta, un escrito. ¿Dónde fue escrito? ¿Cuál fue el contexto de la escritura? Bueno, los 4 escritos estos que tenemos, incluso el otro escrito que no mencionamos, que es Apocalipsis, también del mismo Juan, casi todos coinciden también en que se ubican hacia el final de la vida de Juan, cuando Juan estaba bastante mayor. Ustedes recordarán que de los apóstoles, el único que no sufrió muerte violenta, podemos decir, por martirio, fue Juan. Juan murió de mayor, así por lo menos lo presenta la tradición o la historia también de la iglesia más reconocida, la que más se acepta. Pero obviamente Juan no es que no hizo nada en todo el interín de tiempo, ¿no? Él era joven cuando era discípulo del Señor Jesús, cuando acompañó al Señor Jesús en su ministerio aquí en la tierra. Joven, por lo tanto, cuando el Señor Jesús pasa por la pasión, su muerte, sepultura, resurrección, ascensión, y a partir de ahí empieza su vida como apóstol, como un puntal importante en la historia de la iglesia, sin lugar a dudas. Era Juan un puntal importante en la historia de la iglesia. Si ustedes se acuerdan, Juan del grupo de los 12 era aún un poco más cercano al Señor del grupo de los 3, ¿no? Pedro, Juan y Jacobo, los 3 muy cercanos, íntimos del Señor. Con él, por ejemplo, el Señor se separa con ellos 3 en Getsemaní, ¿se acuerdan? Lo acompañan a Getsemaní y los demás, ya Judas no estaba, pero con ellos 3 se aparta todavía un poco más a orar aparte. Y alguna otra experiencia que ahora vamos a mencionar. Ahora, no hay mucha referencia respecto de Juan, como sí la hay de Pedro, o sí la hay claramente de Pablo en el libro de los Hechos, donde se nos establece la fundación de la iglesia, ¿no? El comienzo de la iglesia, lo cual no deja de llamar la atención. Pero la cuestión es que acá lo encontramos a Juan bastante mayor escribiendo. El evangelio que escribe, la mayoría también de la línea conservadora de estudio de la Biblia, entiende que para el momento en que Juan se dispone a escribir, es muy probable que estuvieran en circulación los otros 3 evangelios, como otra literatura que circulaba, pero dentro de los libros inspirados, reconocidos por la iglesia como de autoridad, ya circulaba probablemente primero Marcos, pero también Mateo y Lucas. A ellos se los conoce como evangelios, ¿se acuerdan? Sinópticos, ¿no? O sea, que presentan la historia, de forma sistemática del Señor Jesús con los hechos, y hay muchos paralelos. Ahora, cuando uno llega a Juan, al Evangelio de Juan, se encuentra con algo totalmente distinto en el sentido de los evangelios. Es otro tipo de escritura, es otro tipo de intención la que tiene Juan cuando escribe. Y es muy probable que la intención de Juan al escribir el Evangelio vaya más o menos de la mano con la intención de Juan de escribir las cartas. Juan probablemente, casi confirmado, estaba en Éfeso para este momento. Y las cartas que escribe es para las iglesias que estaban en la zona de Éfeso. Éfeso quedaba en lo que se consideraba Asia Menor, hoy Turquía. En esa zona había iglesias. Y Juan escribe el Evangelio, obviamente es para todo el mundo cristiano, pero está tratando de consolidar ciertos conceptos que ya, fíjense lo que estamos diciendo, final del siglo I, muy al comienzo de la vida de la iglesia, ya empezaban los ataques externos e internos a la iglesia, en la iglesia y desde fuera de la iglesia. Había tensión, había cuestiones, y Juan dice, me voy a poner a escribir. Obviamente, inspirado por el Señor, lo entendemos así, porque son sus escritos inspirados, así lo reconoció la iglesia desde siempre, pero además de eso, está la intención de él de dejar escritas aquellas cosas, y ya nos empezamos a meter con el texto que nos toca, dejar escritas aquellas cosas que no se las habían contado a Juan, ni a los apóstoles. Son aquellas cosas que ellos vieron. Y cuando pensamos en cosas que hay
personas que vieron, no sé si les pasa lo mismo, a mí por lo menos me pasa decir, bueno, pará, cambia un poco la cosa, ¿no? No es de lo que me dijeron, como a veces nos llega la información, sino que acá tenemos frente a nosotros lo que se conoce en el estudio bíblico, testigo presencial o testigo ocular de aquellas cosas que ocurrieron. Lucas es un caso contrario al de Juan, o distinto al de Juan. Si se acuerdan, Lucas dice que se dispuso a recopilar información para escribir, y escribe el Evangelio de Lucas, y luego lo complementa con el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Que son dos partes de una misma obra, pareciera. Pero Lucas usa un término que es muy llamativo, después búsquenlo. Lucas dice que él se dispuso a escribir aquellas cosas que entre ellos, entre los cristianos, eran ciertísimas. Es decir, no tenían duda de que habían sido así. ¿Y por qué podían decir que esas cosas eran ciertísimas? La podían decir porque habían estado Pedro, Juan, Jacobo y muchos más presenciando, escuchando, viendo de primera mano aquello que el Señor Jesús enseñó y mostró. Y era fundamental eso. Por eso se los considera apóstoles. Cuando hoy leas el título apóstol, fruncí un poco el ceño. Aquel que se atribuye el término apóstol queda circunscripto a aquellos que estaban ahí y el Señor los identificó como tales. Y eran presenciales de ello. Y a ellos fue que el Señor Jesús les encomendó ese primer funcionamiento de la iglesia. Por eso nosotros decimos que la iglesia está fundada en la doctrina de los apóstoles. No era la doctrina generada por ellos, sino recibida por ellos y transmitida por ellos de primera mano. Y es fundamental entender esto. Miren, cuando ustedes avancen en este estudio de Primera Juan van a llegar al capítulo 5 dentro de un tiempo. Y en el capítulo 5, Juan, de forma tremenda, importantísima, muy interesante, habla de la fe, el poder de la fe, lo que significa la fe del cristiano. Dice Juan ahí en el capítulo 5, no se los quiero spoilear, pero ya está en la Biblia, así que dice ahí que es nuestra fe la que vence al mundo. Y a veces se ataca la fe cristiana y a veces podemos nosotros incluso tener una fe tenue o débil, dubitativa, lo cual parece medio contradictorio, ¿no? Decir fe dubitativa, porque parecieran los opuestos, porque pensamos que es una fe ciega, una fe endeble, una fe basada en lo que quisiera que sea real. Así te van a hablar seguramente personas que conoces respecto del Dios en que crees. Está bien, si querés creer en Dios, si te hace bien creer en Dios, si es la muleta en la que te podés apoyar, creer en Dios, si te hace bien, créelo. Pero la fe del cristianismo, del genuino, del de verdad, la fe del cristianismo no está basada en pensamientos, opiniones o deseos de que sea así, sino que está basada en hechos concretos. Y esos hechos concretos son los que los apóstoles se encargaron de transmitir. Y esa es la estrategia que determinó Dios para que el Evangelio se expandiera. ¿Cuál? La transmisión de boca en boca, la transmisión uno a uno. Y Juan se siente a escribir con la intención de que esa transmisión sea fidedigna, que no se distorsione, que no empiece a hacer lo que escuché y me parece que dijo Pedro en aquella reunión, pero le agrego una connotación, le agrego un aporte. No nos vamos a dedicar a hablarlo de eso hoy, pero hay un movimiento en tiempos de Juan, en el tiempo del final del siglo I, que eran los gnósticos, que empezaban a distorsionar el mensaje del Señor Jesús. Empezaban a distorsionar el Evangelio. Y estoy usando la palabra a propósito, distorsionar, porque no decían Jesús es mentira, sino que distorsionaban, torcían la verdad. Y creo que es lo peor, ¿no? Torcerla. Cuando nos dan un cachetazo con una mentira, reaccionamos. Ahora, cuando nos distorsionan la verdad,
capaz que no nos damos cuenta. Es como cuando te enganchan con el billete de 1000, que atrás está el circo Rodas, ¿no? Pero no te diste cuenta porque se parece un montón al billete de 1000. Alguien dijo, no hay nada más parecido a un dólar que un dólar falso. Y esto empezaba a pasar. El evangelio distorsionado. Pablo sale al cruce del tema también diciendo que nadie venga, ni siquiera un ángel, a predicar un evangelio distinto. Juan se siente a escribir y entonces empieza a decir lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ese es el origen de las cosas. Nosotros lo vimos, estuvimos ahí, lo escuchamos de primera mano. Eso les queremos transmitir. Versículo 3, porque hace un paréntesis en el 2, ¿no? Versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Con un propósito, dice Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Cuál es el propósito de la escritura de Juan? ¿Cuál es el propósito de la carta de Primera Juan? Juan va a decir varios propósitos y así se puede dividir un poco la carta también. Pero acá nos deja muy claro que la intención de Juan al escribir es que los que reciben esta palabra, esta enseñanza, el verdadero evangelio, los que la reciben, puedan tener también comunión con Dios como ellos la tenían. Acá hay un ellos y un vosotros, ¿no? Juan está diciendo nosotros y ustedes. ¿Quiénes son los nosotros? Los apóstoles. Ya la habían recibido del Señor, ya la habían tomado para ellos. Ellos eran del grupo, según Juan 1:12, de los que sí lo recibieron, los que sí creen en su nombre y por lo tanto son llamados hijos de Dios, los apóstoles. Pero no era para ellos exclusivamente, sino que ellos querían transmitírselo a otros para que los otros, los demás, y esos demás son los primeros receptores de la carta, y nosotros también, podamos gozar la misma comunión que tenían ellos. Es muy notable que Juan está diciendo que la misma calidad de comunión con Dios que tenían los apóstoles estaba disponible para que la tengan ellos también. ¿Se acuerdan el tipo de comunión que tuvo Juan con el Señor Jesús? ¿El tipo de cercanía que tuvo Juan con el Señor Jesús? ¿El tipo de relación que tuvo Juan con el Señor Jesús? Relación verdadera, sincera, íntima con Él. Era tan cercano que al comer estaban uno al lado del otro, pegados. Era tan cercano que a Juan le hacían señas a los demás para que le pregunte cosas, porque Juan era cercano. Juan se identifica a sí mismo en el Evangelio como el discípulo a quien Jesús amaba. Y uno siempre se pregunta, ¿no? ¿Que no amaba a los demás? Juan se define a sí mismo así. Si amaba a los demás, todo bien, pero a Juan le interesaba que a él lo amaba. Así que su intimidad con el Señor era muy cercana. Y les está diciendo a los receptores de la carta, y tal vez nos los dice hoy a nosotros, que podemos tener el mismo tipo, la misma calidad de comunión con el Padre, con Dios mismo, que tenían los apóstoles. Ellos no son más, no fueron más que nosotros en el sentido de la comunión con Dios. Por eso, probablemente resume en el versículo 4 otro propósito, que está estrechamente ligado seguramente al anterior. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Por qué digo que está estrechamente relacionado? Porque a lo largo de la primera carta de Juan nos vamos a encontrar, ustedes lo van a ir estudiando, que la comunión con Dios, la comunión con el Señor, permanecer cerca de Él, es una condición necesaria para nuestra salvación, pero es una condición también necesaria, por ejemplo, como dice acá, para que nuestro gozo sea cumplido.
No existe la posibilidad de que una persona encuentre su realización completa, su plenitud como persona, si no es a través de la comunión con Dios. Y esto es lo maravilloso, que la comunión con Dios está disponible a todo aquel que le recibe, que le acepta. Juan 1:12. Ahora miren, saltamos el versículo 2, que tiene tanta similitud con el Evangelio capítulo 1, ¿no? La vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo, no hay duda, ¿no? Pero ¿no le llama la atención cómo se refiere al Señor Jesús? La vida eterna, dice, haciendo referencia al Señor Jesús. Otra de las características que va a tener Juan en toda su carta, que también la tiene en el Evangelio, y ustedes la notaron cuando dijeron qué palabras leímos allá, es que Juan hace uso de los opuestos bien marcados. Vida versus muerte. Luego vamos a seguir avanzando y nos vamos a encontrar con luz versus tinieblas. Y se destaca acá y en las otras cartas también de Juan, verdad versus mentira. Y no sé si le llamó la atención, pero debería llamarnos la atención lo categórico que es Juan. No anda con medias tintas. No se para en los grises, en la duda, en los puntos intermedios, sino que marca de manera categórica los extremos. Primer extremo, vida versus muerte. El Señor Jesús es la vida eterna. Se lo define así. Él es la vida eterna. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 17? El Señor Jesús ora y dice, esta es la vida eterna. ¿Qué le dice al Padre? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Así que conocer a Dios es la vida eterna, conocer al Padre es la vida eterna y el Señor Jesús es la vida eterna. Porque estamos diciendo la misma cosa. De hecho, lo leímos al final del pasaje de Juan capítulo 1. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo del Padre, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Colosenses dice en el capítulo 1 que el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, está registrado, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Todo tiene que ver con lo mismo, con que la única manera de tener vida eterna es tener al Señor Jesús. Porque teniendo al Señor Jesús podemos tener acceso al Padre. Él es el único camino, es el único que nos dio, nos manifestó, nos mostró al Padre. Todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual de Dios a nosotros nos resulta lejano y difícil. Porque el primer obstáculo que tenemos con Dios es que a Él no lo vemos. ¿O no es un obstáculo? Sí que es un obstáculo. Nosotros somos más fáciles, o nos resulta más fácil creer aquello que vemos, tocamos, palpamos. ¿Les suena? Vemos, tocamos, palpamos. ¿De quién estamos hablando? De Juan y los apóstoles. Lo vieron, lo tuvieron ahí al Señor Jesús. Lo identificaron como aquel que venía de parte de Dios, como el que les estaba revelando al Padre. En el mismo Juan capítulo 14, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ¿se acuerdan? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así que claramente nuestra fe
está basada en el Señor Jesús. El Evangelio está basado en el Señor Jesús. Y todo lo que gira alrededor del Evangelio de Juan, las cartas de Juan, la experiencia de nuestra conversión, la realidad de la vida cristiana, la esperanza para el futuro, todo gira alrededor de la única persona del Señor Jesús. Por eso nos llamamos cristianos, por eso decimos que el Evangelio es cristocéntrico, porque si le sacamos a Cristo al cristianismo, si le sacamos a Cristo al Evangelio, entonces nos quedamos sin nada. ¿Queremos conocer a Dios? Miremos a Cristo. Él nos lo reveló. Él nos lo dio a conocer. ¿Querés conocer cuál es la voluntad de Dios para la vida de un hombre? Mirá la vida de Cristo. Eso es lo que Dios espera. ¿Querés entender qué significa cuando Dios dice misericordia quiero y no sacrificio? ¿Qué significa? Mirá cómo se manejaba Cristo. ¿De qué manera era misericordioso? ¿Querés saber qué significa que seas santo porque Dios te demanda que seas santo? Mirá cómo se manejaba Cristo. Es la única forma de entender a Dios, ver a Cristo. Y Juan dice, yo se los escribo para que ustedes lo entiendan, así como lo entendemos nosotros y así como nosotros lo tenemos. Ahora, aparte de este primer contrapunto, vida-muerte, con Cristo tenemos la vida, recibimos la vida en su nombre, pasa el versículo 5 a hablar de luz-tinieblas. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. 2 puntos. Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Qué se te viene a la mente cuando lees estas palabras? No me respondas, pénsalo. ¿Qué se te viene a la mente cuando lees estas palabras? Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Lo que Juan está tratando de hacernos pensar, de hacernos reaccionar, es entender que la imagen que se nos tiene que venir a la mente cuando pensamos en Dios es claridad perfecta. Y cuando Él dice no hay tinieblas en Él, está haciendo una referencia a nosotros. Juan escribió en Juan capítulo 3, la charla que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo, y el Señor Jesús le dijo a Nicodemo en aquel pasaje que las personas no quieren ir a la luz para que no sea evidente sus tinieblas, su pecado. Cuando Juan dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él, nos está dejando afuera. Nos está alejando de Dios. Nos está mostrando que por nuestra condición de tinieblas no podemos tener comunión con Dios. Pero acaba de decir versículos anteriores que estas cosas nos escribe para que podamos tener comunión con el Padre. Por eso nos da la solución a este dilema. Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Nosotros somos tiniebla, queremos tener comunión con Él. Nuestra tiniebla no nos permite tener comunión con Él. Versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No hay mucho que agregar, ¿no? Simple. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ahora, ¿quién puede levantar la mano y decir yo ando en luz? Yo soy luz. Yo no tengo tinieblas. Y por lo tanto, tengo comunión. No, necesitamos el fin del versículo 7 para poder decir al principio. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este es el camino para pasar de tinieblas a luz. Si hay alguien hoy acá que se da cuenta que por su pecado está lejos de Dios porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla, la forma de solucionar ese dilema es la sangre de Jesucristo, su Hijo, que nos limpia de todo pecado. Cristo paga el precio y ofrece lo necesario para limpiarnos, para perdonarnos, para transformarnos. Ese es el mensaje del Evangelio. Y nos permite, con la limpieza de nuestros pecados, que andemos en luz.
Versículo 8, parece redundante y es así porque Juan utiliza una estrategia de escritura que es la redundancia. Lo van a ver cuando vayan leyendo la carta. Pero acá insiste, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nuevamente, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Insiste Juan con lo mismo, como para que nos quede claro. ¿Cuál es el concepto? No podés, me lo permiten, están grabando, pero no escuchen. No podés hacerte el gil. No podés decir que no tenés pecado. No puedo pretender decir que yo no peco, que vivo en luz, que tengo resuelto el problema de mi comunión con Dios por mi propia conducta, por mis propias intenciones, por mi forma de conducirme. No. Si hago eso, si pretendo eso, si expreso eso, no solamente soy un arrogante, sino que estoy haciendo a Dios mentiroso, porque digo que lo que Él dice no es cierto, porque Dios dice que yo no soy así. Y aparece la palabra clave que cambia todo el panorama, la palabra clave que ojalá hoy, si se olvidan de todo, se acuerden de esta palabra. La palabra clave de lo que cambia todo el panorama es confesar. Sí confesamos. Ese sí es un condicional. Y lo podemos decir de la otra manera. Y si no, bueno, vamos a ver qué pasa si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Querés perdón de pecados? ¿Querés limpieza de pecados? Entonces tenés que confesar. Pero si confesás, Él promete, es fiel y justo, lo va a hacer, perdón de pecados y limpieza. ¿Hacemos la otra pregunta? Y si no, la respuesta es no. Si no querés confesar tus pecados, si no quiero confesar mis pecados, entonces no voy a recibir perdón de pecados y limpieza de maldad. Me quedo con eso. Sí, 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 si no, no. Ahora, la clave es entender, ¿y qué es confesar entonces? Porque sinceramente yo creo que si pregunto acá o en cualquier lugar, ¿querés perdón de pecados y limpieza de toda maldad? Hay que ser muy necio para decir que no, ¿no? O muy arrogante, como decíamos recién. Puede ser. En general, vamos a decir que sí lo queremos. ¿Y qué es confesar? Hoy se dijo en una oración qué es confesar. La palabra confesar es una palabra, bueno, la traducción es confesar, ¿no? Pero la palabra que usa Juan acá, en griego que escribía él, es una palabra que significa ponerse de acuerdo. Hablar la misma cosa, exacto. Ponerse de acuerdo. ¿Ponerse de acuerdo con quién? Con Dios. Si yo confieso mi pecado, quiere decir que me estoy poniendo de acuerdo con lo que Dios dice. Estoy diciendo, Dios tiene razón. Mi pecado me condena. Mi pecado me aleja de Dios. Confieso mi pecado y confío entonces que Dios va a cumplir su parte. Y eso está garantizado, porque Él es fiel y justo. Así que lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Te va a perdonar. ¿Cuándo? Si confesás. Nosotros entendemos muchas veces que confesar es declarar, ¿no? Decir. Pero lo digo, puedo decir y puedo confesar en ese sentido y decir un montón de cosas. Acá la clave es decir lo que Dios espera escuchar. ¿Y por qué Dios espera escuchar? ¿Quién se cree Dios? Eso mismo, Dios. Es el que pone las reglas, es el que nos creó, es el que establece los días de nuestra habitación, es el que define cuál es la paga del pecado,
Es el que pone las condiciones. ¿Por qué? Porque es Dios. Y a nosotros nos corresponde humillarnos y confesar, decir, Él siempre tiene razón. Este no es un mensaje de un Dios tirano, es el mensaje de, como van a ver dentro de poquito, 1 Juan 4:8, un Dios de amor, que nos ve en tinieblas, nos ve pecadores y nos ofrece que si confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y podemos tener comunión con Él. Termino. Estamos diciendo que todo esto es gratuito, que todo esto es buenísimo, que todo esto nos muestra un Dios de amor. La expresión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos tiene que hacer pensar qué significa que Dios pueda hacerlo. ¿Por qué Dios puede perdonar pecados? Porque Jesús derramó su sangre. ¿Qué significa que Jesús derramó su sangre? Murió. Entregó su vida. No fue gratis. No es una declaración de parte de Dios. El que confiesa su pecado lo perdono. Lo perdono porque hay alguien que murió. Porque hay alguien que ya pagó. No existe demostración más grande de amor que la que Dios nos muestra y la que Dios nos ofrece. Nos ofrece perdón a los que estamos en tinieblas, nos ofrece salvación a los que somos rebeldes y nos alejamos de Él, a los que estamos perdidos, nos ofrece todo eso gratuitamente en una demostración tremenda de amor, porque Jesucristo decidió ir a la cruz por nosotros. Y eso Juan lo vio con sus ojos. Él estuvo al pie de la cruz, lo escuchó a Jesús hablar, colgado de la cruz. Lo vio luego resucitado. Él lo vio muerto y Él lo vio resucitado. Y Él sabe y confía que en Jesucristo hay salvación y nos escribe a nosotros para que tengamos esa salvación. Si me disculpan, me tomo 2 minutos para cerrar el tema. Dice el capítulo 2, versículo 1, lo que es fundamental entender. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan sigue su redacción, no termina en su carta en el capítulo 1, versículo 10, y da vuelta a la hoja y empieza el capítulo 2. Es una carta continua. La van a seguir estudiando claramente ustedes por parte, pero lo que le está complementando en este versículo que acabamos de leer es entender que aquel que confesó inicialmente su pecado y Dios le dio salvación, todavía tiene que luchar con el pecado. Todavía va a estar conviviendo con el pecado. Y en esta dualidad tan marcada que hace Juan, el contraste entre vida y muerte y entre luz y tinieblas, uno podría decir, yo le pedí a Dios perdón de mis pecados, pero sigo pecando. ¿Qué? ¿Sigo en tinieblas? Habría que leer, se los invito a que lo hagan, Juan capítulo 13, donde el Señor Jesús les explica a los discípulos, el que está lavado no necesita ser lavado de nuevo, sino solo lavar los pies. De eso está hablando acá, cuando dice, aquel que ya ha sido perdonado, la intención de Dios es que no peque más. Estas cosas les escribo, otro propósito de la carta, para que no pequen. Levante la mano el que no peca. No levanten la mano, por favor. Todos pecamos. Recibimos el perdón de pecados, recibimos lo que Dios nos prometió y seguimos pecando. ¿Cómo se puede entender esto? Seguimos ensuciando nuestros pies, seguimos necesitando que Él nos limpie, que Él nos perdone, pero no completos, porque ahora estamos en luz, porque Él nos transformó en nuestra confesión inicial. Dice Juan, les escribo para que no pequen definitivamente, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nos encontramos con Dios como juez con nuestro pecado y el Señor Jesús sale pagando nuestra deuda en la cruz y dándonos perdón de pecado. Y ahora, estando en la condición de hijos,
El Señor Jesús aboga por nosotros, intercede por nosotros. ¿Pero se dieron cuenta cómo se refiere a Dios? ¿Abogado tenemos para con el juez? No, abogado tenemos para con el Padre. Dios ahora es nuestro Padre. Y debemos buscar andar continuamente en esa condición de hijos de Dios, redimidos por su sangre, transformados, perdonados, y que necesitamos continuamente que Él interceda por nosotros. ¿Cuál es la búsqueda de Dios? ¿Cuál es la intención de Dios? Que tengamos comunión con Él. Desde siempre fue esa su intención. Nos buscó desde siempre. Jesucristo vino a este mundo para que tengamos comunión con Él. Juan escribió 1 Juan para que nosotros podamos tener comunión con Él. Está todo dado para que tengamos comunión con Él. ¿Cuál es la llave que abre la puerta de la comunión? La confesión. Si confesamos, Él lo hace posible y nosotros lo disfrutamos. El Señor bendiga su palabra.